el recurso más importante que tiene una compañía es su gente. Y si la gente no se siente bien y si la gente no está bien, pues eso claramente nos va a pegar en resultados de productividad, en resultados de costos, en temas de rotación, en de pronto problemas a la hora de no tener las curvas de aprendizaje que normalmente tienen algunos cargos. Entonces creo que ahí está, es parte de lo que hay que hacer. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Andrea, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por darnos una hora de tu tiempo. No, a ti, Jaime, muchas gracias a todo el equipo de Bitácora, muchas gracias por la invitación y por generar estos espacios tan enriquecedores para todas las personas que trabajamos en talento humano. Navegantes de Bitácora, bienvenidos a este espacio donde el talento deja de ser un área de apoyo y se convierte en una fuerza que mueve cultura, liderazgo y negocio. Tenemos a bordo una invitada que entiende el talento humano como lo que realmente es, una pieza estratégica para darle dirección, solidez y sostenibilidad a las organizaciones. Su recorrido une visión jurídica, liderazgo de personas y transformación cultural. Tres dimensiones para entender cómo evoluciona hoy el rol del talento humano. Hoy tenemos a bordo una invitada que entiende cuándo una empresa quiere mejorar sus resultados. Muchas veces la respuesta no está primero en el proceso, sino en la gente, en sus condiciones y en la forma en que es liderada. Nos acompaña Andrea Pineda Julio, profesional de gestión humana, trayectoria en talento, nómina y relaciones laborales. Abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social, con formación en gerencia estratégica del talento humano. En esta conversación vamos a profundizar en cómo se puede pasar de una realidad marcada por alta rotación, clima laboral frágil y riesgos psicosociales altos, a una estrategia centrada en contratación directa, equidad salarial, desarrollo de líderes y decisiones que devuelven motivación y productividad al negocio. Empecemos. Andrea, me contabas hace un momento antes de iniciar a grabar que iniciaste a los 18 años como tu primera experiencia laboral. Del de esa Andrea de 18 años al día de hoy, ¿cómo has visto todo el tema de tu experiencia como laboral, pero también como tu visión frente al trabajo? Pues mira, o sea, desde los 18, como lo dices, arranqué un cargo desde auxiliar de talento humano y pues obviamente era el cargo más operativo en el área. Entonces, si hoy yo lo veo a lo que hace mi auxiliar hoy en día, pues son labores que son mucho menos manuales porque, bueno, digamos que ya están todos los sistemas que nos ayudan a optimizar mucho más el tiempo que teníamos. Yo en ese momento te podía decir que me tocaba, no sé, contar horas extras con planillas, las afiliaciones de las personas, todas eran esos papeles gigantes donde uno tenía que realizar todo ese proceso. Entonces, hoy en día vemos cómo a través de la tecnología y los sistemas, pues ya el tiempo es mucho más óptimo y talento humano puede dedicarse a hacer labores que son propias del área y no de pronto tan manuales, carpetas. Antes, pues, sabes que no había absolutamente nada en sistema, escanear un documento era súper complejo. Entonces, a hoy veo digamos que un área de talento humano que está mucho más hacia lo estratégico, hacia el hacer de verdad, hacia el hacer cosas por la gente y pues por las compañías, evitando tantas manualidades y temas tan operativos en ese Como entorno. una marca entre el antes y el después de cómo talento humano se ha transformado también en el tiempo, ¿no? Sí, sí, cómo se le va dando mucho más valor a eso que se realiza, ¿no? Y creo que también cada vez se le da mucho más valor al capital humano, que creo que también es un factor muy importante. Andrea, llévanos a un escenario, un momento en tu vida donde dijiste, esto cambió, transformó mi forma de ver el trabajo, ver la persona que está ahí detrás, impulsando el talento para que la empresa continúe construyendo. Pues mira, normalmente cuando llegas a alguna compañía específicamente, tuve una experiencia donde te cuentan un montón de problemas, un montón de situaciones, resultados,
incluso impactos financieros que se estaban causando, y empiezas siempre a encontrar una respuesta, porque hay que encontrar finalmente cuál es la causa raíz para en realidad poderla solucionar. Llegas al resultado, llegas a hablar con líderes, con la alta dirección, pero quien me dio esa guía y ese plan de trabajo para saber qué era lo que tenía que hacer fue la gente. O sea, hablando con la gente es que entiendo realmente cuál es la problemática, qué es lo que está pasando y cuál es la empresa que ellos están viendo, qué es lo que ellos están viendo que de pronto no está funcionando y pues ya de acuerdo a eso poder trabajar específicamente en eso. Entonces creo que ese momento fue muy importante porque me dieron los argumentos como los pilares fundamentales de lo cual iba a ser pues mi plan de trabajo de talento humano a la llegada a esta compañía. También empezaste a leer las empresas, ¿no? Como saber qué tipo de empresa tenía diferente tipo de trato a la gente, ¿no? ¿Qué señales aprendiste a detectar para saber si esta empresa realmente cuida a su gente o no tiene de pronto programas o una estructura detrás de talento humano? Mira, ahí es muy importante, como tú lo dices, conocer finalmente cuáles son nuestros trabajadores, ¿sí? Porque nosotros podemos estar en diferentes industrias con diferentes tipos de personas y de necesidades. Entonces, pues pude haber trabajado en la parte educativa donde mis empleados eran docentes. Obviamente había un montón de necesidades, ellos veían su trabajo de una manera muy diferente a como lo que era una empresa de transporte, una empresa logística. Entonces, para mí es fundamental que la empresa tenga muy claro para quién va a diseñar o talento humano, para quién va a diseñar ese plan de trabajo o qué va a hacer por este tipo de personas. Entonces, si no hay un conocimiento de las personas, pues no vas a poder ejecutar planes que realmente vayan a impactar a esas personas. Entonces, creo que es fundamental que las compañías tengan líderes en talento humano. Siempre he pensado que amen lo que hacen y que entiendan que si bien tienen que lograr digamos que alinear sus objetivos hacia la estrategia, que es lo que siempre hablamos, no es solamente que talento humano haya, es que tiene que movilizar a todas esas personas para que lleguen al cumplimiento de esos objetivos que puede tener la compañía. Entonces, es muy importante tener personas idóneas en talento humano que sepan, sean muy cercanas, que sepan comunicar y que sepan hacer cosas que realmente impacten a las personas. También como que ahí empezaste a tener como esos oídos y esa vista afilada de detectar problemas, ¿no? Que era también una cosa que me parece muy interesante de lo que hablamos antes de grabar este episodio y era como, a mí me encantan los problemas, ¿no? Creo que de esa frase que me parece muy valiosa, ¿qué problemas crees que se repiten o que son muy usuales en talento humano que de pronto una empresa como que tenga como frecuentemente dentro de sus dolores más evidentes? Pues mira, yo en todas las empresas en las que he estado, creo que hay un dolor muy frecuente que se viene dando y es un tema alineado hacia la rotación del personal. Ese es uno de los problemas que creo que en todo lado y creo que en todas las conversaciones que tengo con otras personas de talento humano es empezar a medirnos usted en cuánto tiene su rotación, yo en cuánto la tengo, porque siento que nos está afectando a todos. Se ha hablado de un tema generacional, que es que estamos con generaciones, que su generación por qué rota, que entonces creo que es un problema que se viene dando. De manera muy general, las personas están cambiando, las personas hoy en día tienen de pronto un estilo de vida diferente. Uno podía ver empresas antes donde las personas únicamente lo económico era lo que les importaba, sin importar si pasaban tiempo o no con su familia. Hoy en día tú tienes trabajadores que te dicen, yo no quiero hacer horas extras, yo quiero trabajar mi horario e irme de acá. Y eso a unas empresas como en las que he trabajado, en las que he trabajado logística, transporte, pues pega mucho porque son jornadas que a veces se tienen que extender un poco. Entonces, creo que hay varios temas en cuanto a la calidad de vida de las personas que hoy en día tenemos, al tema de rotación. Hay muchos indicadores que desde talento humano podemos medir que nos pueden ayudar a poder tener un poco más controlados todos los ruidos y todo lo que está pasando. Hoy en día creo que herramientas como la encuesta de clima laboral, mediciones de pulso nos pueden ayudar un montón a tratar de identificar esas problemáticas que tenemos hoy en día. Otra vez tocando todo el tema de los problemas, cuando tienes una empresa o cuando uno acaba de llegar a una empresa a resolver, ¿cómo haces para todo el tema de priorización? Como, ¿cuál es el termómetro que tiene Andrea Pineda para poder decidir? Pues mira, creo que hay herramientas
decir que hoy en día talento humano no tiene KPIs, creo que ya la mayoría de compañías tienen sus indicadores muy claros. Entonces, lo que a mí a veces me aterra es que está la información, pero no la utilizamos, ¿sí? Porque nosotros tenemos a través del análisis de todos los datos y toda la información que podemos tener hoy en día, que es súper enriquecedor, no es solamente ver un indicador y hacer, sí, solamente es un número que me dio este mes y el otro me varió, me subió, pero ¿por qué te varió? ¿Por qué te bajó? ¿Dónde está el problema? Es muy, no sé, incoherente a veces hacer mediciones de encuesta de clima cuando no te detienes a analizar los resultados. O sea, no desgastes a la compañía haciendo, digamos, generando un recurso, poniendo a las personas 40 minutos a llenar una encuesta y tú no vas a hacer nada con ese resultado. Entonces, hay varias herramientas que hoy en día creo que hay información que ya tenemos. ¿Sí? Podemos desde una simple base de datos analizar muchos datos, incluso demográficos de nuestra gente para saber exactamente a qué tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces es empezar a coger toda la información que tengo de las personas, mis resultados de las mediciones que empezamos a hacer y de ahí empezar a tener una priorización. No podemos olvidar que talento humano, al ser un foco estratégico y normalmente talento humano es en ese PIG de las compañías, es el rubro más importante. Las personas no salen económicas y creo que hoy por hoy cada día las nóminas se nos incrementan mucho más. Entonces, muy seguramente desde la alta dirección nos irán a decir, bueno, haga cosas, pero también empiece a mirarme este costo que usted me está generando. Entonces es tratar de alinear si la rotación es un factor económico que le puede pegar muy duro a un PIG, pues empezar a trabajar esto porque pues es fidelización del talento, ver sus resultados económicos y puede empezar a tener eso, una priorización y un plan de trabajo que se pueda ejecutar. Justamente ahí es donde está talento humano en todo, ¿no? Como Todo. ya en el asiento justo al lado de la junta directiva, diciendo como ven que impacta en todos lados, eh, cómo nosotros manejamos los beneficios, manejamos los salarios, manejamos ya también la forma de ser el único prácticamente que escucha al empleado y entiende el problema del de raíz, ¿no? Que a la final es, pues si tú cuidas a tus empleados, tú cuidas a tu empresa, o sea, tus empleados van a cuidar a tu empresa y por ende tendrás una empresa sana, ¿no? Tal cual, eso pasa. O sea, esa es la misión de talento humano. O sea, somos el canal de comunicación de ese grupo de personas que hacen que las cosas se hagan y que la empresa se mueva. Entonces yo siempre lo voy a decir y voy a hacer una banderada de que para mí el recurso más importante que tiene una compañía es su gente. Y si la gente no se siente bien y si la gente no está bien, pues eso claramente nos va a pegar en resultados de productividad, en resultados de costos, en temas de rotación, en de pronto problemas a la hora de no tener las curvas de aprendizaje que normalmente tienen algunos cargos. Entonces, creo que ahí está, es parte de lo que hay que hacer. Veníamos hablando de todo el tema de la apuesta salarial que se le hacen a los empleados, de cómo talento humano empieza a tener estas conversaciones importantes con la junta directiva. Eh, no sé si nos puedas contar de algún momento, Andrea, en tu experiencia donde te haya tocado sentarte a conversar con el equipo gerencial y empezar a transformar ese tipo de mentalidades o de celgos que uno puede tener de pronto en algunas empresas. Sí, sí, creo que he vivido la experiencia en varias compañías. eh, y para mí lo más importante es el argumento. O sea, el talento humano no puede llegar simplemente con de pronto palabras a decir por qué considera que hay que apostar en esto o que debemos cambiar esta situación. El talento humano debe acostumbrarse a hablar con datos, tiene que acostumbrarse a hablar con cifras, tiene que tener muy claros esos indicadores, qué es lo que mide. Nosotros desde talento humano tenemos que entender que también todo lo que propongamos y hagamos para la gente se debería medir como un proyecto. Y pues para un proyecto tú tienes que tener muy claro pues cuál es tu costo, cuál es tu beneficio, qué vas a mejorar, qué vas a hacer. Entonces, si no tienes esa medición clara desde un inicio, pues va a ser muy complicado que puedan creerte, que puedan tener ese argumento. Porque digamos que hablar solamente de beneficios y de pedir y de sacar cosas, pues muy seguramente te van a cerrar la puerta, porque pues te van a decir, ya mire su costo, entonces no. Pero cuando vamos a hablar de un tema de optimización, unos temas de pronto de equidad, a veces también unos temas de equidad interna a nivel salarial, em, productividad.
digamos que mejorar esa producción también en las personas, ese sentido digamos que de permanencia o ya lo que, digamos que nosotros estamos llamando ahora, pues obviamente una cultura organizacional. Entonces, esas cosas sí tienen un costo y también tienen un beneficio. Y todo eso es cuantificable, solamente que tenemos que trabajar mucho en tener esos datos claros. Y con datos claros y argumentos creo que se logran grandes cosas. Otra cosa que tiene que hacer talento humano es orquestar el resto de los líderes de la empresa, ¿no? Para que su voz se potencie y que realmente haya un cambio transformacional dentro de la compañía. ¿Cómo ha sido esa conversación de Andrea ya con la junta directiva, pero también desde los líderes abajo en la empresa? Para que tu voz realmente se expanda y no solo tu voz, sino el propósito de la empresa también. Yo creo que es claro, ser muy claro con las personas. Esas mediciones y esos datos que nosotros logramos obtener cuando, por ejemplo, no sé, volviendo al tema de la rotación, podemos tener algún tema de encuestas de retiro donde las personas claramente me están diciendo qué está pasando, qué es lo que les incomoda, qué es lo que les duele. En encuestas de clima también, en varios ítems medimos un tema de liderazgo, de trato, y es tratar de tomar todos esos argumentos, esas cifras y esos datos que se nos están presentando y hablarlo con las personas. Nosotros no podemos querer una cultura organizacional donde se dé la opción de feedback, se den opciones de desarrollo de personas, de capacitación, de formación, si no arrancamos con nuestros líderes. Es muy difícil que si el líder no sabe que en nuestra compañía hay un proceso en el cual vamos a dialogar de esos momentos incómodos, de esas situaciones incómodas que se están presentando, pero más allá de decir que no es el líder que nosotros esperamos o que es un líder que tiene no sé cuántas cosas negativas, tratamos de verlo desde el punto de que queremos ayudarlo, que valoramos mucho porque en nuestros días podemos tener líderes supremamente experimentados, con unas habilidades técnicas muy fuertes, pero que tienen un problema en su liderazgo. Entonces, pues, ¿por qué no potencializarle ese liderazgo para que pueda ser ese líder que nosotros queremos? Pero si de pronto solo nos lo callamos, no le decimos a la persona, o más aún, generamos o empezamos a generar cambios de las personas sin que se dé esa opción de retroalimentación, de feedback y de acompañamiento y desarrollo, pues creo que no lo vamos a lograr. Entonces, con los líderes hay que también ser muy claros, hay que generar una conciencia del impacto, porque a veces me ha pasado mucho que el líder no conoce cuánto le está impactando a la organización el tema de no poder fidelizar su talento, ¿sí? Cómo él mismo no puede tener un equipo de trabajo consolidado porque finalmente hay ciertas cosas que lo están limitando. Entonces, esas conversaciones incómodas hay que tenerlas, pero también creo que con un muy buen canal de comunicación y no yendo hacia el ataque, sino hacia la formación y el desarrollo, podemos tener también unos resultados muy interesantes. Hay un- ya, hay una cosa que mencionaste y fue todo el tema de conversaciones incómodas. Quería preguntarte cuál fue esa conversación más incómoda que has tenido en tu experiencia y también pensándolo desde el lado de talento humano, es uno un experto en tener en conversaciones incómodas, en encontrar y en escuchar el problema desde la raíz. Si no puedes contar una experiencia que hayas tenido de pronto en una empresa anterior donde hayas estado. Sí, pues mira, como lo veníamos mencionando, talento humano también tiene que ser ese foco que está hablando por la gente y cuando pasan cosas que de pronto no están bien, pues hay que saberlos decir y hay que buscar esos canales de comunicación. En alguna oportunidad tuve que dialogar con el gerente de una empresa eh, porque teníamos ciertas inconformidades de un grupo de trabajadores por una persona que era muy antigua en la compañía, que era de ese selecto grupo que ellos mismos decían nunca va a pasar nada. Entonces, eh, no podemos quedarnos simplemente con la información de no va a pasar nada, de las personas van a sentir que aquí van a seguir pasando las cosas y esa sensación creo que no es apropiada. Entonces, cuando eso está afectando a la gente, está afectando los resultados, hay que generar esas conversaciones, hay que vuelvo y lo reitero, saberlo decir, porque de pronto son focos sensibles, pero como te decía, con todo el argumento, con las evidencias de pronto que nosotros podamos tener, hay que generar esas conversaciones en pro de buscar el bienestar de las personas. Me imagino la conversación, pero sería como, ¿qué le hubieses dicho a un líder, a un gerente que cree que subir los salarios o el bienestar realmente impacta en una empresa? ¿Cómo hubiese sido esa conversación en ese momento con Andrea y ese gerente?
Pues bueno, o sea, cuando estás en unas pues, en compañías donde, el core definitivamente es la gente, o sea, hay compañías donde de pronto, por temas de pronto de tecnología, van optimizando muchos procesos y uno lo van haciendo, pero todavía aún en nuestro país la logística tiende a ser, pues, muy manual, ¿sí? Hay cosas que finalmente tiene que hacerlo las personas. Entonces, cuando tú le puedes hablar de temas muy claros, o sea, estos son sus salarios, míreme estas bandas salariales que estamos teniendo, esta inequidad interna, donde tenemos personas que están devengando salario diferente y ejercen la misma función y no tengo ninguna justificación para poder tener esas diferencias. Y no solamente hablas desde el punto de vista de la inequidad y las personas cómo se sienten, sino llegas a puntos legales también del impacto legal que puede llegar a tener ese tipo de diferenciaciones que no están, digamos que siendo muy objetivas. Entonces, cuando finalmente uno trata de hablar de eh, pasar a tener como estructuras de ajustar unos salarios de unas personas, tener salarios que no solamente sean equitativos a nivel interno, sino que también yo pueda ver a nivel externo si un cargo definitivamente me está generando una rotación muy alta y todos en su encuesta de retiro me van a marcar mejor oferta salarial, pues es una alerta que no podemos dejar pasar. Entonces, ¿qué pasa con ese salario en el mercado? Entonces, son esas conversaciones donde finalmente vamos a mostrar cómo estamos hoy, cuál es el costo que hoy tenemos en un escenario diferente donde logremos una equidad interna un poco más justa en algunos cargos, en algunos salarios, y empecemos a ver esa organización que tenemos que tener, digamos que de adentro, que se va a ver reflejada obviamente hacia afuera, esas conversaciones siento que son las más importantes y a la larga si yo puedo empezar a mostrar cómo esos resultados van a impactar en una rotación, en cuánto me cuesta que una persona se vaya, cuál era el costo que eso tenía antes, cuál es el costo que hoy en día tengo, siempre que hablemos con la alta dirección yo comprendí que sin datos no vamos a tener nada, sin tener los costos claros, es algo que no lo vamos a lograr. O sea, tenemos que tener muy, muy claro desde a mí cuánto me cuesta que una persona se vaya, cuánto me cuesta que una persona me dure trabajando acá 3 días y se me vaya. Yo cuánto invertí, cuánto me costó y qué está generando eso abajo, porque también las operaciones se afectan cuando no tienen uno, dos, tres, cuatro recursos. Entonces, teniendo todo ese esquema supremamente claro, armando todo esto, creo que ahí está esa justificación y ese, digamos que ese argumento que tenemos que tener. Viene otra vez en las palabras que estabas diciendo al inicio de este episodio, era tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Si hoy llegara una Andrea Pineda en el camino para empezar sus años como líder de talento humano, ¿qué consejo, qué recomendaciones, qué le darías para que se pudiesen caminar mejor y que pudiese manejar este tipo de temas delante de una junta directiva, tener este tipo de conversaciones? ¿Qué le compartirías a esa persona? Bueno, para mí lo esencial, y lo decía al inicio, es que en realidad tiene que gustarle mucho y amar mucho lo que nosotros hacemos. Entender cuál es su rol y su posición. Mucha gente dice, y lo comparto, que normalmente es que al lado del gerente, la mano derecha, entonces está la operación, está la parte financiera, pero también va a estar talento humano. Entonces, ese es entender ese rol, entender que lo que puede hacer por las personas es lo que también no solamente va a hablar de su gestión desde talento humano, sino que también va a mover a que la empresa pueda tener esos resultados que tanto necesita. Entonces, para mí es llenarse siempre de argumentos, de encontrar las herramientas que le puedan ser mucho más útiles. em, Siempre este camino hay que estar en constante formación. Para mí el tema, pues basado obviamente también en mi profesión de abogada, talento humano tiene que estar todo el tiempo, todos los días es algo diferente, desde la parte laboral, legal, que salen un montón de cosas que no podemos olvidar y no debemos dejar pasar, como todo lo que está pasando en nivel de tecnología, todo lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, con inteligencia artificial, em, todo lo que podemos encontrar a través de cada día más encuestas, más programas de bienestar, más programas de cultura. Hay que estar en constante formación y siempre hay que ir hacia la gente, impactar finalmente al tipo de población en el cual estén.
talento humano estamos en todas las compañías, pero yo sí lo puedo decir que no todas las personas son lo mismo. No es lo mismo ofrecer un plan de medicina prepagada a unas personas que ofrecerles a otras personas de pronto otro tipo de auxilio de canasta familiar, que son dos temas muy diferentes, pero finalmente van a generar el impacto que quieren generar. Entonces, tiene que ser un enamorado de todo esto y tiene que siempre estar pensando en la gente, pero también en la organización. Es lograr equiparar los objetivos de la compañía con las personas. Andrea, me ha encantado todo lo que nos compartiste en este episodio. Hay de todo, pero más que todo lo que rescato es cómo ver talento humano desde lo estratégico, dejar ya, digamos, lo operativo, sí, como una de las partes más importantes también de talento humano, porque eso siempre es el día a día, pero siempre estar puesto desde el bienestar, desde la estrategia, desde cómo impacta cada numerito de de la gente que trabaja ahí para que se dé el resultado final de una corporación, una empresa. Entonces, Andrea, mil gracias por eso. Esperamos tenerte en otros episodios de Bitácora, en otros espacios también, así que bienvenida siempre a este lugar. No, Jaime, a ti, a todo el equipo, muchísimas gracias por el espacio y pues por todo lo que aquí generan, creo que siempre le sirve mucho a todas las personas que escuchamos este tipo de podcast. Súper. Hola, soy Andrea Pineda, líder de talento humano, y los invito a escuchar Navegantes, el podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.